Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en esta primera lectura que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a fijar muy bien la vida que llevaban las primeras comunidades cristianas, cómo vivían, cómo se ayudaban unos a otros. Ese era un gran testimonio porque así les enseñaron los apóstoles que Cristo Jesús era su voluntad, vivir en familia, en comunidad. Escuchen. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos lo gozaban de gran estimación entre los pueblos. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, lo vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significaba hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en esta primera lectura que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a fijar muy bien la vida que llevaban las primeras comunidades cristianas, cómo vivían, cómo se ayudaban unos a otros. Ese era un gran testimonio porque así les enseñaron los apóstoles que Cristo Jesús era su voluntad, vivir en familia, en comunidad. Escuchen. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos lo gozaban de gran estimación entre los pueblos. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, lo vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significaba hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, debe ser levantado en la cruz, para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto,
pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Hemos escuchado, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en las comunidades cristianas la gente vendía sus terrenos, sus casas, y ese dinero lo ponía en manos de los apóstoles para que ellos los distribuyeran a la gente más necesitada. Esta manera de vivir entre ellos llamó mucho la atención a los paganos, a la gente que los miraba porque decían, miren cómo se aman, miren cómo viven, lo que es la coinonía, el amor, el sacrificio, la entrega entre ellos, la ayuda mutua entre ellos. Pero eso se los quedó muy bien claro los apóstoles, decirles cuál era la voluntad de Cristo Jesús: vivir en comunidad, en comunión, vivir en común unión, unidos y todos tener lo mismo en común, es decir, ayudarse. Pero no tanto estaba el hecho de poder dar las cosas materiales. Lo más importante también para ellos era el ayudarse, a darse unos a otros. Sí, no solamente el dar, sino estaba el darse, sacrificarse por los demás. Esta era la finalidad. Ellos entendieron pues que esa era la coinonía, lo que era el poder, el vivir en esa entrega, en el servicio a los demás. Entonces, ellos llamaban, la experiencia de ellos era el ágape, el amor, la entrega, el sacrificio unos por otros. Entonces formaban comunidad, entonces eran capaces de desprenderse de todo, porque ellos sabían claramente, en el sentir de su convicción en amor a Cristo, saber que era un paso, solamente estábamos de paso por este mundo y llegar a la otra vida, saber, pues todo esto no me va a pertenecer y yo quiero llegar allá. Por eso ellos siempre buscaban la manera de sacrificarse y sacrificar lo que ellos querían precisamente para poderos poner al servicio de los demás. Son las cosas que ellos vivían, pero dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios que los movía a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa actitud, esa manera de vivir, es lo que Cristo está diciéndole a Nicodemo. Nicodemo, un hombre, un fariseo que fue de noche a ver a Jesús por prudencia, para no alterar el ambiente entre el mismo Sanedrín, del cual él formaba parte, y era un hombre principal, uno de los fariseos principales. Él fue muy prudentemente de noche a ver a Jesús y fue a preguntarle cómo llegar al reino de los cielos. Y el mismo Cristo Jesús le dice: primero hay que renacer del agua y del Espíritu. Tienes que renacer de lo alto. Renacer de lo alto significa, es voluntad de Dios, es a quien Dios va llamando a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Entonces, renacer de lo alto, nacer de lo alto, él decía, bueno, es que volver a nacer, ¿a poco se puede entrar al vientre de una madre y volver a nacer? No. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo que tú tienes que hacer es nacer del Espíritu, por la gracia de Dios, para poder ser hijo de Dios, vivir como hijo de Dios. Y entonces él decía, es que la verdad, ¿y cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo no vas a entender si tú eres maestro de Israel? Tú eres uno de los que enseñan en el templo de Jerusalén. ¿Cómo no vas a saber lo que es el Espíritu de Dios? Mira, el viento sopla y tú sabes que sopla el viento, pero no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Así es el Espíritu de Dios. Deja que sople en ti para que Él te mueva de acuerdo a su voluntad. Deja que Él haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero déjate mover. No endurezcas tu corazón. Lo primero que tienes que ser es humilde para poder aceptar el bautismo y poder formar parte del pueblo de Dios. Y entonces, una vez siendo hijo de Dios, tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que debemos de entender. Si nos dejáramos mover por el Espíritu de Dios, cometeríamos muy pocos errores lo mínimo de errores.
Si nos dejáramos siempre, si fuéramos dóciles a la voluntad de Dios, a la acción del Espíritu Santo, que nos va llevando poco a poco, nos va moviendo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como hijos de Dios. Por eso las primeras comunidades cristianas se dejaron mover por el Espíritu de Dios, por eso se desprendían. Había un sentir interior y participar de ese amor por el necesitado, por el más pobre, y saber vivir en comunidad. Eso es lo que Cristo quiere que Nicodemo haga. Déjate mover para que entiendas lo que Dios pide. Déjate mover para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios y te des cuenta qué es lo que Dios quiere de ti. Tienes que renacer de lo alto. Y renacer de lo alto significa, déjate transformar de acuerdo a la voluntad de Dios. El bautismo te hará hijo de Dios, y siendo hijo de Dios tendrás que dejarte mover por Él para vivir de acuerdo a su voluntad. Hoy aprenderemos esto. Por eso dice Cristo, si no entienden las cosas de la tierra, entenderán las cosas del cielo. ¿Para qué les hablo de las cosas del cielo? No van a entender. Y es, ante todo, dejarse mover por esa voluntad de Dios, por el amor de Dios. Amor de Dios capaz de amar a los demás. Dejarse mover por el Espíritu de Dios es todo para poder vivir en el amor hacia los demás. Es el ágape, es la entrega por el otro, el sacrificio por el otro. Koinonía, servicio a los demás. Sacrifícate por los demás, sirve a los demás. Y ellos eso es lo que hacían. En esa koinonía, que es el servicio a los demás, en ese ágape que era la entrega, el unirse, el sentir, unirse al sentir del otro, a sus necesidades y poder participar. Pero que quede claro, era ante todo un sentir de darse, sacrificarse, un sentir en el amor hacia los demás, darse, no tanto dar, darse, sacrificarse. Eso es lo que nos debe de distinguir a nosotros, el darnos, el sacrificarnos, el buscar siempre hacer el bien a los demás. Porque como hemos dicho, cuando uno se vaya de este mundo, Dios no te va a juzgar por tus pecados, te va a juzgar por lo que no hiciste, pudiéndolo hacer. Que te dio los medios para poder hacer un bien, hacer las cosas bien, de acuerdo a su voluntad, movidos por el Espíritu de Dios, y que se encapricha uno, el egoísmo le invade a uno, se cierra uno a su voluntad y no a la voluntad de Dios, y es donde uno comete los errores. Y entonces Dios respeta la libertad de uno, pero ciertamente no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces cuando uno llega ante Dios, Dios va a pedir cuentas de lo que hicimos, lo que pudimos hacer. No lo hiciste, es que te di los medios para que lo hicieras. Entonces nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con amor, y de lo que no hicimos nos va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Si tenías todos los medios, yo te di todos los medios para que lo pudieras hacer, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hiciste el bien pudiéndolo hacer? ¿Por qué no hiciste el bien? ¿Por tu egoísmo? ¿Tu cerrazón? Ese es tu pecado. Tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia no te dejó actuar. Y hiciste las cosas a tu voluntad y no te dejaste mover por mi Santo Espíritu para que hicieras mi voluntad. Hoy quedémonos con esto. Siempre dejémonos actuar por el Espíritu de Dios. Todos los días por la mañana, siempre digámosle a Dios, Señor, que tu Santo Espíritu me mueva para hablar lo que tenga que hablar, callar en lo que tengo que callar y hacer lo que tengo que hacer. Pero siempre eso, que sea tu Santo Espíritu el que me mueva a hablar lo que tengo que hablar, callar lo que tengo que callar y hacer lo que tengo que hacer. Con esas tres cosas que le pidamos. Y siempre al levantarnos es lo primero que tenemos que decirle a Dios. Así haremos lo que es las cosas como Dios quiere. Hablaremos lo que tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Es, ante todo, el vivir con esa voluntad, movidos por el Espíritu de Dios. Que eso sea, pues, para nosotros hoy, el enseñarnos a vivir en comunidad y que no digamos, esta persona, mañana lo visito, es un enfermo, mañana. No dejes para mañana, es el momento. Recuerda que para Dios siempre es el hoy, no es el mañana. Mañana no sabes si vas a vivir, mañana no sabes si esa persona va a estar. No sé que te vaya a remorder la cosilla y decir,
fulano ya no está. ¿Cómo no? Y yo que ayer lo iba a visitar y dije yo que hoy lo iba a visitar. No, por eso es su momento. Si Dios te pone eso en tu mente, en tu corazón, en tu sentir, es para que lo hagas y no lo dejes para después. Hoy me acordé de tal persona. ¿Por qué me acordaría de él? ¿Será porque necesita ayuda? Porque Dios te lo ha puesto en tu mente y en tu corazón para que hagas algo por él. Y si lo dejas después, a lo mejor después ya no llegarás, o tú o él. Todo en su momento. Y Dios sabe por qué lo hace. Son medios y oportunidades que Dios nos da para vivir como hijos suyos, haciendo el bien a los demás y ganar méritos para la vida eterna. Eso es lo que Dios nos pide. Pónganse de pie.